Bienvenidos al vídeo de hoy del 23 de junio del 2026. Se me ha ocurrido hacer un vídeo que no es de actualidad, pero que creo que puede ser de mucha utilidad para mucha gente. Vamos a hablar de qué opciones hay para nuestra liquidez que está en cuenta corriente actualmente y que no es que nos lo vayamos a gastar de forma inmediata, pero tampoco podemos comprometerlo a un plazo medio largo e invertirlo a ese horizonte temporal porque tenemos la incertidumbre de si lo podemos necesitar en algún momento. Todo el mundo tenemos en la mayor o menor medida esta circunstancia y hoy quiero hablar de qué opciones existen, desde lo más básico hasta lo más sofisticado, vamos a llamarlo así, aunque realmente vais a ver que es todo muy sencillo. Antes de seguir, recordaros que este contenido es meramente educativo e informativo, que no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados y que las decisiones de inversión siempre conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y el consejo de un profesional cualificado. ¿Y quién soy yo para contarte todo esto? Yo soy Ignacio Silvestre, soy asesor financiero certificado por la EFPA y también agente financiero registrado en Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la CNMV, y llevo asesorando más de 10 años a clientes reales con dinero real. Recalco el tema de real porque, una vez más, insisto, veréis poca gente en internet divulgando sobre dinero, sobre finanzas, que legal y de forma autorizada se dediquen a llevar patrimonio de terceros. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal y activa la campanita, y si quieres elevar tu nivel de conocimiento de cultura financiera, puedes suscribirte a mi newsletter, donde vas a recibir un mail diario donde condenso historias que me han pasado en los últimos 10 años, aprendizajes. Te voy a dejar también un link en la descripción de este vídeo para que puedas pinchar directamente y acceder a la newsletter, gratuita por cierto. Y si ya quieres tener contacto directo conmigo y enviarme un WhatsApp para sugerirme lo que sea o para hacerme cualquier consulta, aquí te dejo un código QR y de igual forma te dejaré en la descripción de este vídeo un enlace para que puedas entrar directamente y ponerte en contacto conmigo. Nada más te pongas en contacto conmigo, te aviso de que te voy a enviar un audio para que veas que efectivamente soy yo el que responde. Bien, vamos a hablar de liquidez hoy. ¿Qué dice la OCU? No lo digo yo, lo dice la OCU. Esto lo decía en el año 22, que fue cuando hubo un pico de inflación importante. La OCU, que defiende los intereses del consumidor, hablaba de que en cuenta corriente no deberíamos tener más de 3 meses de salario. Esto significa que si una persona tiene unos ingresos netos de 2.000 euros, no deberíamos tener más de 6.000 euros en la cuenta corriente operativa. Cuando hablo de la cuenta corriente operativa me refiero a la cuenta donde recibimos los ingresos y donde tenemos los pagos o los cobros. No deberíamos tener más de 3 veces los ingresos. ¿Por qué? No porque haya que apurar y obtener una gran rentabilidad sobre el resto, sino porque existen vehículos intermedios que nos permiten tener o disfrutar de una rentabilidad muy modesta, pero algo es algo, y por tanto no tiene sentido dejar dinero parado en una cuenta corriente al 0%, insisto, más allá de 3 meses. La primera forma de poner a trabajar el dinero súper sencilla, que todo el mundo ha conocido o conoce hoy en día, es una cuenta corriente remunerada, que no tiene por qué ser la cuenta corriente operativa de cobros y pagos. ¿Qué es una cuenta corriente remunerada? Bueno, las entidades financieras necesitan tener pasivo, que se llama, que es capital líquido de los clientes, para luego utilizar ese capital para sus operaciones o inversiones. ¿A dónde va ese dinero que tú dejas en tu cuenta corriente? Y esto poca gente lo sabe. Ese dinero no está realmente en el banco, ese dinero está prestado en un porcentaje a otros clientes que necesitan dinero para financiar un vehículo, una reforma, una empresa o una vivienda. Por tanto, a ti el banco te paga, me lo voy a inventar, un 1%, coge ese capital y una parte de ese capital lo presta al 2%. Y este es el negocio de la banca tradicional de toda la vida, es decir, la intermediación de dinero, o lo que es lo mismo, la compra-venta de dinero. Ese spread o ese diferencial entre el 2 al cual presta y el 1 al cual te remunera se llama margen a la hora de trabajar a nivel bancario, es decir, el margen financiero que tiene la compañía es básicamente ese 1% de gap o de brecha, y eso es el beneficio que le reporta al banco, ¿ok? Entonces, hay una cosa importante, y es que a la hora de depositar dinero o abrir una cuenta corriente remunerada, lo primero que uno tiene que preguntarse es cuál es el ratio de solvencia Z1, que es el ratio
que está, digamos, establecido o estandarizado en Europa, cuál es ese ratio de solvencia en la entidad, puesto que yo te hago una reflexión o una pregunta. Imagínate que hay un banco o hay una entidad, un neobanco, como lo quieras llamar, que te ofrece una cuenta corriente remunerada al 20%. Solamente hay un motivo por el cual un banco ofrecería esa rentabilidad o tendría que pagar esa rentabilidad a los clientes para que le trajeran pasivo, y es porque está en dificultades financieras. Entonces, cuando haya una empresa, un banco que esté pagando una rentabilidad por encima de lo normal, de lo habitual, de lo que marca el estándar de la industria o por encima de los tipos de interés en el Banco Central Europeo, lo primero que tienes que pensar es cuál es el ratio de solvencia de esa empresa, puesto que estoy seguro que no estás dispuesto a que tu liquidez desaparezca, pues, en el caso de quiebra de la entidad financiera. ¿Cómo se averigua esto? Puedes ir a las cuentas públicas, si es que existen, o auditadas, aunque es verdad que muchos bancos que son privados y que no cotizan y por tanto no tienen la obligación de presentar ese tipo de cuentas auditadas, pues no vas a encontrar ese dato. Por tanto, hazte la pregunta de si te interesa meter dinero en entidades donde te ofrezcan una alta rentabilidad como gancho a nivel de cuenta remunerada, si no eres capaz de saber cuál es el ratio de solvencia de esa entidad. El ratio de solvencia Z1 en España de media es aproximadamente un 12% en la banca. Si yo te digo que te ofrezco un 5% en una entidad que tiene un 1% de solvencia Z1, estoy seguro de que no vas a poner tu dinero ahí por mucho que te ofrezcan rentabilidad, puesto que, como puedes ver, está muy alejado de la media del sector. Sin embargo, si hay una empresa que tiene un ratio de solvencia del 20% y te ofrece una remuneración sobre la liquidez un poco inferior, estoy casi seguro de que vas a preferir una opción más conservadora, puesto que este dinero probablemente no lo quieras perder. ¿Okay? Segundo vehículo, depósitos a plazo fijo. ¿Qué es un depósito a plazo fijo o una imposición a plazo fijo, como se decía antiguamente en España? Básicamente es un préstamo que se le hace a una entidad financiera donde se establece de forma previa el plazo al cual yo voy a prestar ese dinero y una rentabilidad pactada de antemano. Esa rentabilidad se mide como la TAE o la tasa anual equivalente, y el plazo puede variar entre un mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año y medio, 2 años. Va a ir dependiendo de lo que el banco pueda ofrecer, y ese tiempo lo que marca es el plazo al cual tú vas a tener inmovilizado tu capital y no lo vas a poder tocar. Pongamos un ejemplo muy sencillo: si pongo 100.000 euros al 2,5% TAE a 12 meses, obtendré un 2,5% sobre esos 100.000 euros, que son 2.500 euros brutos. Ahí hay que aplicarle una retención del 19% en España, y por tanto el capital a vencimiento será lo que tú has puesto, que son los 100.000 euros más los intereses que te paguen, que son 2.500. Súper sencillo de entender, muy parecido a la cuenta corriente remunerada. Lo único que cambia es que aquí tienes inmovilizado el capital hasta un plazo concreto. En la cuenta corriente remunerada tienes la posibilidad de tener el dinero disponible de forma totalmente inmediata. Por tanto, aquí vemos que sacrificamos un poco de disponibilidad o de liquidez, pero habitualmente la rentabilidad va a ser un poco mayor. Hay un tema importante, y es: ¿qué pasa si me hace falta el dinero antes? Bueno, pues si hace falta el dinero antes, normalmente se puede deshacer ese plazo fijo. Hay veces donde se tiene que pagar una comisión de cancelación o una penalización, o simplemente no se cobran los intereses que se iban a cobrar. Hay ciertos depósitos en la banca donde, si tú tienes que cancelar anticipadamente el depósito, pero vas a utilizar ese dinero para invertir porque surge una oportunidad, el banco te va a pagar los intereses proporcionales al tiempo que has estado. Con lo cual, hay muchos tipos de depósitos con condiciones muy distintas, y lo que tiene sentido es entender realmente las condiciones específicas del depósito que estamos contratando. El tema de la TAE también es un tema importante, puesto que si yo tengo los 100.000 euros que acabo de decir antes en un plazo fijo a 6 meses, por ejemplo, al 3% TAE, no significa que vaya a obtener 3.000 euros, puesto que la TAE es la tasa anual equivalente. Lo cual quiere decir que si este plazo fijo estuviera un año, sí que obtendría un 3%, pero puesto que el plazo es la mitad de un año, que son 6 meses, el interés real que voy a tener aquí no son 3.000 euros, son 1.500 euros brutos. Yo tendré el capital disponible no en un año, sino a los 6 meses, y por tanto me pagarán 1.500, que es lo que correspondería para un plazo fijo al 3 TAE a 6 meses, que es la mitad de un año.
Tercera opción, letras del tesoro. Letras del tesoro es deuda pública a corto plazo que emite el Estado. Esa deuda puede ser a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses y normalmente lo que pasa es que se compra con un descuento. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo meto o invierto, me lo voy a inventar, 990 euros a un año y me devuelven 1.000 euros al vencimiento, es decir, que se compra con descuento. No es que yo ponga un capital y me den un interés, sino que yo pongo menos capital inicial y luego me devuelven un poco más dinero, y esa diferencia, en este caso que he puesto este ejemplo de 10 euros, es el interés que yo obtendría, ¿ok? Entonces, es importante entender que los estados no siempre son la solución más solvente. España, sin ir más lejos, es el país que más impagos soberanos ha hecho en su historia, un total de 14 impagos de la deuda. El último fue en 1882 y hay otros casos, como por ejemplo el caso de Grecia, que es el más reciente en Europa. En 2012 hizo una quita a sus bonistas o a sus acreedores, o lo que es lo mismo, a sus inversores que le prestaron dinero, de una quita del 53%, lo cual quiere decir que de mis 100.000 euros que yo hubiera podido comprar de deuda griega, pues hubiera acabado teniendo menos dinero al cabo de un tiempo porque me hubiera devuelto menos capital. Entonces, una cosa que he dicho al principio en el disclaimer y que siempre hay que tener en cuenta es que no existen inversiones libres de riesgo. No existe nada libre de riesgo, no en inversión, en la vida en general. Cuando cogemos un coche estamos expuestos a riesgo, cuando salimos a la calle estamos expuestos a riesgos y cuando cogemos un avión también. Entonces, ¿por qué la gente asume riesgos? Porque normalmente el binomio rentabilidad-riesgo compensa, es decir, la probabilidad de impago de un Estado soberano actualmente, pues por consenso, no por cuentas, no a nivel contable, porque los Estados están súper endeudados y con déficit, pero a nivel consenso en el mercado se considera un riesgo bajo, ¿ok? Esto no quiere decir que siempre en el futuro vayan siempre a pagar los estados, porque esto es algo que desconocemos. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, desde el 2011 hasta hoy, de cuánto ha pagado la letra del Tesoro a un año en España. Ahora mismo está pagando un 2,5%. En la época de la guerra de Ucrania y Rusia, donde se elevó la inflación y por tanto los bancos centrales, incluido el BCE, tuvieron que elevar los tipos de forma muy agresiva, vemos que prácticamente llegó a tocar el 4% la letra del Tesoro a un año. ¿Es interesante invertir continuamente en letras del Tesoro una y otra vez? Pues evidentemente no lo recomendaría nunca, puesto que al final las letras del Tesoro pueden ofrecerte puntualmente un tipo de interés atractivo, pero si vemos una persona que invirtió al 4%, ya al cabo de un año tuvo que renovar esa letra del Tesoro o recolocar esa letra del Tesoro o reinvertir en letras del Tesoro a un tipo mucho más bajo, prácticamente de un punto menos el 3%, y luego a incluso un punto menos al 2%. Entonces, en los últimos 5 años la inflación ha sido en España del 21%, por lo menos la que está publicada en el Instituto Nacional de Estadística, y ya os digo, si lo queréis lo podéis mirar, que si hubiéramos invertido hace 5 años en letras del Tesoro renovando o recomprando en cada vencimiento, no hubiéramos obtenido una rentabilidad superior a la inflación. El cuarto vehículo que existe es un fondo monetario o de renta fija a corto plazo, ¿vale? Voy a explicar cómo funciona esto, puesto que es algo que mucha gente desconoce, sobre todo ahorradores que son muy conservadores. Bien, un fondo monetario o un fondo de renta fija a corto plazo es una bolsa, vamos a llamarlo así, común, donde muchos partícipes o muchos clientes ponen su dinero. Es decir, hay un capital que está formado por la suma de los capitales de diferentes clientes que tienen interés en invertir. Bien, esa bolsa está administrada, está gestionada por un equipo gestor especializado que lo que hace es, con todo el dinero que viene de la suma de los partícipes o de los inversores, compran deuda, compran títulos de renta fija, bien de empresas, es decir, yo le presto a Iberdrola 100.000 euros a 6 meses para que me pague un interés del 4%, por ejemplo, y también puedo prestar a estados. Por tanto, un fondo monetario o un fondo de renta fija, pues habitualmente presta
a empresas o a estados, dependiendo de si es un fondo más de crédito o un fondo más de deuda pública, pero lo que tienen en común en cualquier caso es que los vencimientos son muy cortos, es decir, que los préstamos que se hacen o los bonos o las letras que se compran o los activos de renta fija que se compran tienen vencimientos, pues a lo mejor un mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, ¿vale? Pero no mucho más de ahí, ¿ok? Entonces es importante entender que tanto en las cuentas corrientes como en los plazos fijos, el responsable del dinero es la entidad financiera, es el banco, puesto que tu dinero está en el balance del banco. Cuando tú compras letras del tesoro, el responsable o el que tiene que responder por tu dinero es el Estado. Y cuando tú inviertes o pones dinero en un fondo monetario o en un fondo de renta fija a corto plazo, el que responde no es el equipo gestor ni es el propio fondo, sino que el que responde es la suma de todas las empresas y estados en las cuales se está invirtiendo. De esa forma se diversifica mucho el riesgo, puesto que no estamos haciendo una apuesta para meter el dinero en un sitio o en otro. Cuando dejamos dinero en cuentas corrientes o depósitos bancarios, es cierto que hay un fondo de garantía de depósitos. Ahora bien, quien quiera lo puede mirar. El fondo, la suma de todo el dinero que hay en los fondos de garantía de depósitos en Europa supone un 0,8% del capital que realmente hay en los depósitos bancarios, lo cual quiere decir que si hubiera una crisis sistémica, pues hay un fondo de garantía de depósitos que, bueno, pues tendría ese 0,8% del capital para cubrir. Entonces uno debe reflexionar si se siente más cómodo haciendo una apuesta y dejando 100.000 euros en un plazo fijo en un banco donde el riesgo depende 100% de que el banco funcione bien, o se diversifican esos 100.000 euros a través de un fondo de renta fija, un fondo monetario donde tienes la posibilidad de acceder o de comprar activos de renta fija de diferentes empresas, países y sectores, de tal forma que si hay un peso, me lo voy a inventar, de un 1% en 100 activos, por tanto, la suma del 1% de 100 activos es el 100% del capital del fondo y hay una empresa o hay un título de renta fija que entra en dificultad y no devuelve el dinero, estamos hablando de que el riesgo está limitado al 1%, porque es la exposición máxima que tiene ese fondo a ese activo o a ese emisor. Otra cosa interesante de la parte de los fondos de renta fija es la fiscalidad, puesto que tú puedes diferir el pago de impuestos en lugar de pagarlos cada año. Si una persona invierte en letras del tesoro, en cuentas corrientes remuneradas o en plazos fijos, va a ver que en la declaración de la renta va a tener que tributar cada año por esos rendimientos que ha obtenido, y sin embargo, si invierte en un fondo de renta fija a corto plazo, mientras el dinero esté invertido, no va a tener que tributar, lo cual simplifica mucho la fiscalidad y hace el vehículo más óptimo, puesto que si tú vas difiriendo el pago de impuestos, si no tienes ese peaje fiscal cada año, al no tener ese peaje fiscal cada año, tienes más capital trabajando para ti. Importante. Otro asunto interesante es que cuando tú inviertes en renta fija a través de un fondo monetario de renta fija, el gestor, al tener más capital del que tú tienes, porque normalmente hablamos de cientos de millones de euros, puede acceder a comprar, por ejemplo, títulos de deuda un poco más complejos que ofrecen un binomio rentabilidad-riesgo mucho más interesante, por ejemplo, deuda subordinada bancaria, ¿no? Esto hablamos ya más de crédito o de renta fija, pero lo que quiero decir es que pueden acceder a títulos que tú no puedes acceder, donde se optimiza el binomio rentabilidad-riesgo. Es decir, podemos obtener una mayor rentabilidad para un riesgo mucho más acotado. Aquí vemos un ejemplo de dos fondos de renta fija, un monetario y un fondo de renta fija a corto plazo en los últimos 3 años, como han generado en torno a un 7, un 9% de rentabilidad. Esto significa que si hubiéramos metido aquí 100.000 euros, pues ahora tendríamos o 107.000 euros sin haber tributado por el camino o 109.000 euros. Los fondos de renta fija, esto es importante, no siempre suben. Un fondo de renta fija podría tener pérdidas temporales, cosa que no pasa, por ejemplo, en una cuenta corriente remunerada. Entonces, la clave, esto es lo más importante, es la duración del fondo. La mayor parte de gente que invierte en renta fija y pierde dinero es porque no entiende que hay una cosa que se llama duración del fondo o de la cartera que tiene el fondo, que básicamente te dice la sensibilidad que tiene el fondo a los tipos de interés. La forma de asegurar que vas a tener
entre comillas, asegurar, es decir, tener una certeza muy grande de que vas a tener una rentabilidad adecuada o razonable, o lo que se llama en finanzas la forma de inmunizar tu dinero o tu cartera en renta fija, consiste en cruzar o en hacer coincidir la duración del fondo, que insisto es un parámetro que está informado en los folletos de cada fondo, con tu horizonte temporal. Entonces, si yo tengo un dinero que yo sé que no voy a necesitar en 9 meses, lo que tengo que hacer es fijarme si mi fondo de renta fija también tiene una duración igual o superior a 9 meses. Y en ese caso es en el caso en el cual tú vas a tener un resultado razonablemente bueno. Lo que no tiene sentido es cuando tú tienes el dinero metido en un fondo de renta fija cuya duración es 3 años y tú pretendes tener rentabilidad segura al cabo de un año. Podría no darse el caso. Ya pasó en 2022 cuando subieron los tipos de interés y muchísimos fondos de renta fija cayeron. No cayeron tanto los fondos monetarios, pero sí los de renta fija. Y por eso yo en su día, y está documentado, lo podéis ver, escribí ya un artículo donde hablaba de que la renta fija había que tener muchísimo cuidado después del 2021, puesto que los tipos de interés estaban en cero, y cuando los tipos de interés están muy bajos, subir un punto, 2 puntos o tal como lo hicieron hasta el 4% en tan poco tiempo, evidentemente supuso una pérdida importante para los propios inversores. Esto es todo por hoy. Si no lo has hecho, suscríbete ya, activa la campanita, te lo recuerdo, y si quieres elevar tu nivel de cultura financiera, vete a ignaciosilvestre.com y te puedes suscribir a la newsletter gratuita que tengo, o si quieres preguntarme cualquier cosa, si algo no ha quedado claro de lo que acabo de explicar y quieres que profundicemos, para mí encantado de escuchar ideas. Aquí tienes el código QR para enviarme un WhatsApp directo y de todas formas voy a dejar un link en la descripción para que me envíes ese WhatsApp si lo necesitas. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.